Bueno, buenas tardes. Un gusto tenerlos de nuevo, ¿verdad? El día de hoy. Parece que vamos a hacer un poquito menos que ayer, aunque ayer sí se conectaron una buena cantidad de compañeros. Pues bueno, vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Aunque de igual manera me gustaría, como les había comentado ayer, que ustedes, pues, si tuvieran dudas o si tuvieran preguntas en relación al contenido que estamos desarrollando, sería excelente, ¿verdad? La primera pregunta que yo les voy a hacer ahorita, voy a empezar yo, como quien dice, para que así lo podamos, podamos ir retomando bien el contenido. Ahí en pantalla ustedes están viendo lo que fue la parte donde nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Que fue el capítulo de conocer y saber. Ahora, yo les pregunto, ya los que de repente tal vez le han dado alguna lectura al contenido, ¿será lo mismo conocer y saber? ¿Qué piensan ustedes? De acuerdo a lo que estamos viendo ahí en el contenido. ¿Alguien que desee participar? Abogado, feliz tarde. Pues según lo que leí, al parecer no, porque el conocimiento es tener una idea de algo. Y Ajá. saber es suponer una idea. Entonces dice que no. Tiene relación, sí, pero pienso que no son igual. No son exactamente, vaya, si podríamos decir que fueran palabras sinónimas, porque da la impresión que así fuera. Por ejemplo, muchos de nosotros de repente hemos escuchado esos dos términos. A mí me gustaría conocerte, dice, o me gustaría saber de ti. Como que los dos términos da la impresión de que tuvieran cierta relación. ¿Ok? Merlin ya nos dio su punto de vista. ¿Alguien más que de repente nos quiera compartir algún otro punto de vista? ¿Lo hacemos democráticamente? Vamos a ver. Tal vez me escuchan. Perla, Perla Turcios. ¿Me escucha, Perla? ¿No? ¿Alguna opinión? ¿Qué piensan ustedes? Ya Merlin se atrevió y dice que no son palabras que del todo ambos significados, ¿verdad?, puedan demostrar de que tengan relación, aunque da la impresión de que así lo tuvieran. Abogado, yo siento que se relacionan entre sí, pero que el conocimiento es más amplio. Tiene usted que saber más o investiga más acerca de lo que quiere saber, por decirlo así. Ok, quédeseme ahí, Jenny. ¿Logra leer la parte que está ahí en pantalla? Sí. Ok, mire, veamos la diferencia antes de ver lo que es cada uno de ellos. Ahí en la parte que dice, la diferencia entre ambas es, léame lo que significa conocer. Conocer y su producto, el conocimiento, va ligado a una evidencia que consiste en la creencia basada en la experiencia y la memoria, y es algo común en la evolución de los seres naturales concebidos como sistema a partir de los animales superiores. Ok, se recuerda que ayer vimos los 3 momentos del conocer, ¿verdad? Y vimos también que existían 2 niveles del conocimiento. Ahí estamos hablando exactamente de lo mismo. Si usted ve la lectura, dice, es producto del conocimiento. ¿Y en qué consiste? En creer, ¿verdad? No solamente en creer, sino que en asimilar la experiencia
y la memoria, dice ahí. Ahora, veamos, ¿alguien más que me lea la parte de saber? Veamos. Yo, abogado. Dígame, Regina. ¿Puedo? Sí, ok. Sí, sí, dele. Dice, saber, por su parte, requiere, además de lo anterior, una justificación fundamental, es decir, un engarce en sentido, perdón, ya me perdí, un engarce en un sistema coherente de significado y de sentido, fundado en lo real y comprendido como realidad, más allá del conocimiento del objeto en el momento presente, como si fuera definitivo y completo. Exacto. Ahora, si se fija acá, tal como nos estaba compartiendo anteriormente Jenny, sí están relacionados los dos términos. Si dice ahí, entonces eso significa que conocer es lo primero para poder llegar al saber. Lo que pasa es que cuando nosotros conocemos, es como cuando nosotros vemos la punta del iceberg. Ustedes saben de que si históricamente observamos un iceberg, en la punta se mira algo que tal vez puede ser majestuoso, pero muchos estudiosos han visto que en la parte de la profundidad puede estar la parte más grande. Esa parte grande es el saber. ¿Por qué? Porque además de conocer y de adherirse al conocimiento, porque bien lo dice al comienzo la definición, conocimiento ¿qué es? Es tener la idea de algo, tener una información, ¿verdad? De un sujeto, de un objeto, en cuanto a la relación que nosotros tenemos. Pero saber no solamente está posesionado en ese primer término. O sea, en otras palabras, para poder llegar al saber, tenemos que pasar primero por el conocer. A eso me refiero. ¿Me entienden? Entonces sí guardan relación. Miren, en esta parte que está al final, miren, se lo voy aquí a marcar para que ustedes lo puedan ver. Miren, ambos significados guardan cierta relación entre sí porque demuestran su verdad o su falsedad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos adherimos a algo que de repente conocemos, pues, y queremos profundizarlo y queremos responder esa duda, pero tal vez no tenemos la respuesta en su momento. Vaya, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba, digamos, en los inicios de la historia y cuando empezaron a hacer las primeras aseveraciones, los griegos y las primeras observaciones? Nosotros mirábamos que de repente se daba un determinado fenómeno, pero nos percatábamos que ese fenómeno tenía una causa, pero no lo podíamos determinar en ese preciso instante. Entonces, es necesario pasar un poco más allá y tener una idea de la existencia de ese algo en cuanto a la verdad de ciertas proposiciones. ¿Qué implica eso? Bueno, de que ya tenemos que tener no solamente una simple vista de los hechos, no, sino que nos empezamos a hacer una serie de preguntas, nos empezamos a hacer, por decir así, una serie de indagaciones para poder averiguar a profundidad lo que es realmente, por decir así, ese objeto o sujeto que estamos estudiando. Vaya, un ejemplo típico, cuando de repente a usted le presentan a alguien y le dicen, mire, él es fulano de tal vez ni lo ha empezado a tratar y a la primera le dice, me cae mal. Entonces usted, tal vez su mejor amigo, la persona que lo conoció, que lo conoce a usted, le dice, ¿pero por qué? Porque usted no lo conoce. Y ahí el término más bien, más correcto es que no sabemos, no pasamos más de la simple presentación, de la simple información que tenemos sobre ese sujeto en ese preciso instante. Para poder analizarlo a profundidad, es necesario interiorizar en el conocimiento objetivo. O sea, tenemos que definirlo ya más completamente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de las distintas herramientas que nos permitan llegar a ese engarce del que menciona más abajo en cuanto a la diferencia. Dice, es decir, un engarce en un sistema coherente de significado, de sentido y fundado en lo real. ¿Y dónde se funda lo real? En lo empírico, en la realidad. Oh, hijo. ¿Ya? Entonces,
De esa manera es como nosotros podemos llegar a lo que es el saber. Ok, eso en cuanto a poder obtener una diferencia entre conocer y saber. Ya vimos que de repente los dos términos no significan exactamente lo mismo, pero que sí guardan una relación y que uno es primero para poder lograr lo otro. Y a través de ese proceso nos permite llegar a lo que es precisamente el saber. Bueno, pasamos a la siguiente Abogado. página. Sí, dígame, Regina. Abogado, se podría decir en pocas palabras de que la diferencia entre conocer y el saber es como que conocer es lo físico, por decirlo así, un ejemplo, lo físico, lo que centrarse, por decirlo así, como estudiarlo más a profundidad. No sé si capté bien o no ese tipo como una idea. O sea, conocer es como lo que vemos y ya saber es como profundizar. No sé si estoy bien. Sí, sí, está bien. Sí, porque Abogado, buenas tardes. de repente así es como nosotros empezamos a lograr precisamente sengarse dentro de lo que es el conocimiento. Primero conocemos y si nosotros queremos profundizar, si queremos de repente asimilar un conocimiento ya más allá de lo que realmente sabemos, entonces tenemos que aprender a hacer. Vaya, yo les digo, normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando de repente, vaya, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿ustedes conocen los nombres de todos los municipios de Honduras? Yo creo que la mayoría de nosotros no lo sabemos, pero yo conozco a varias personas que sí lo saben. ¿Pero por qué lo saben? Le explico así rápido, Regina. Porque tal vez para ellos es importante tener no solamente ese conocimiento, sino que ese saber. ¿En qué trabajan ambas personas? Trabajan en catastro, trabajan en Instituto de la Propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario para ellos profundizar en ese saber, ¿verdad? Imagínense, yo tal vez le puedo decir casi el 95, 99% de los municipios de Francisco Morazán, porque está cerca del lugar donde yo nací, ¿verdad? Que fue el Distrito Central, aquí en Tegucigalpa. Y yo creo que me imagino que la gran mayoría de ustedes de repente conoce buena parte de ese significado. Pero ¿por qué profundizamos? Porque existe una necesidad del conocimiento. Y allí es cuando nos toca ya poner en práctica lo que es el saber. ¿Por qué yo les traigo este tema? Porque fíjense que a través de la historia, el ser humano, en la mayor parte de los hechos históricos, cometió muchos errores porque muchas veces nos quedamos nada más en el conocer. Ahí es cuando teníamos esa dificultad. Todo lo que no tiene respuesta, ¿a quién se lo otorgamos? Normalmente el ser humano lo hacía ver delante de las deidades, los dioses, ¿verdad? Vaya, en la Edad Media eso fue cambiando radicalmente. En la Edad Antigua aparece precisamente lobos, como lo estábamos viendo ayer. ¿Por qué? Porque ya estaban aplicando el saber. Y ahí es donde aplica precisamente lo que es el razonamiento. ¿Ok, Regina? Perfecto, abogado. Ok, bueno, Edson, ¿me iba a decir algo? Disculpe. Sí, abogado, buenas tardes. Bueno, dígame. Yo considero que la diferencia se basa más en la experiencia. O sea, podemos conocer algo, pero si no tenemos la experiencia de ese conocimiento, no vamos a saber lo que realmente es. Exacto, ¿verdad? Si usted se fija, ¿cuál es la base primera del conocimiento primario o vulgar? Es precisamente la experiencia. Y más adelante podemos ir avanzando a través de un conocimiento más sistematizado, precisamente de esos elementos importantes para poder llegar al conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, claro, ahí no es que precisamos exactamente de lo que es el saber. Vaya, por ejemplo, acá, nosotros en esta clase, ¿de qué nos preocupamos? ¿Del conocer o del saber? Pues nos preocupamos más del saber. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo
Yo sé que la gran mayoría de ustedes es pasar la clase, pero dentro del saber también está implícito la adquisición del conocimiento. Pero ojo, ¿cómo lo hacemos? De forma sistemática, ¿verdad? De forma organizada. Y aprendiendo en base a todos los recursos que se nos vale precisamente para poder lograr ese fin, ¿verdad? Ok. Bueno. Abogado, disculpe Ajá. la interrupción. Abogado, Sí, quiere dígame. decir que el nivel de conocimiento primario vulgar va de la mano con el conocimiento y el nivel racional y crítico va de la mano con el saber. Exacto, ¿verdad? Si ustedes se fijan, Gracias. los primeros 3 momentos nos permiten llegar a los niveles del conocimiento. Y es ahí donde se desarrolla el primer nivel del conocimiento, ¿verdad? Cuando ya pretendemos buscar respuestas, vaya, imagínense, desde que usted ya se está haciendo una pregunta y usted quiere responder esa pregunta, entonces usted quiere indagar cómo puedo lograr obtener esta respuesta. La gran mayoría de las cosas que mueve a los seres humanos es la necesidad. Entonces, el ser humano por naturaleza ha pretendido salir de la ignorancia. Entonces, para poder lograrlo, normalmente lo que se hace en primer término es preguntarse, ¿verdad? Y después tratar de buscarle una respuesta precisamente a cada uno de esos elementos históricos que nos permiten llegar a lo que es el saber, ¿verdad? Bueno, después de este tema, en la siguiente página ustedes van a ver ya el origen y clasificación de las ciencias. Ayer, por ejemplo, uno de sus compañeros ya empezó a profundizar ahí en el video y ya empezamos a hablar dentro de lo que es propiamente, no solamente de logos, sino que llegamos a lo que es la ciencia. Pero ojo, en aquel entonces no le llamábamos ciencia, sino que diferenciábamos dos elementos. El compañero mencionó esos dos elementos, la doxa y la epísteme, ¿verdad? Uno que era el pensamiento mágico religioso y el otro que es propiamente el principio básico de la ciencia, buscar la respuesta en donde estaba precisamente vaya, el aspecto más importante o el principal aporte de los griegos. ¿Cuál fue el principal aporte de los griegos, jóvenes? Y que ahí se menciona en este video, de que todos los fenómenos tienen una explicación de causa y de efecto, ¿verdad? Entonces, así es que como comienza el pensamiento científico. Y ahí es cuando se da el origen de la ciencia. ¿De dónde sale? De la filosofía. Aunque no lo crean, muchos de repente pensamos que la filosofía no es una ciencia, pero sí es una ciencia. Más adelante vamos a ir hablando de las características que tiene precisamente la ciencia y de cómo esa ciencia nos ha permitido, ¿verdad?, poder encontrar una respuesta básica y orientada a lo que es el conocimiento de la ciencia. Claro, en ese entonces hablábamos de una sola ciencia, por eso hablábamos de ciencia en singular. Más adelante van apareciendo ya las ciencias, o sea, lo hablamos ya en plural. ¿Por qué? Porque ya le vamos dando un sentido a lo que es el conocimiento a través de los tiempos. En el mismo video también se habla, además de la diferencia entre doxa y epísteme, también habla de los presocráticos, ¿verdad? Que fueron los primeros. Ayer salió una pregunta sobre ellos, ¿se recuerdan? Cuando referíamos a las personas, que en este caso eran los filósofos griegos que estuvieron antes de Sócrates, que fueron los que trajeron las primeras ideas y la diferenciación entre la doxa y la epísteme, de donde surge precisamente lo que es la ciencia. Entre los más conocidos mencionamos algunos ayer, tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, etc. Había más o menos como unos cinco representantes de la filosofía que dieron par precisamente al origen de la ciencia. Eso se habla propiamente dentro de este video. Más abajito ya definimos lo que es la ciencia, ¿verdad? Recuerden que dentro del conocimiento complejo de la ciencia, entonces, ¿cómo conseguimos la verdad? Bueno, para llegar a la verdad tenemos que pasar a través de diferentes pasos, ¿verdad? Y esos pasos
¿Quién nos lo permite? Precisamente llegar a lo que es propiamente el conocimiento. Más adelante ustedes van a ver, dentro de la definición del método, para poder llegar al conocimiento, tenemos que pasar precisamente primero por el logos, por el razonamiento, para después conseguir el fin, que en este caso es el conocimiento, ¿verdad? Bueno, eso en primer término. Más adelante ustedes van a ver, como les dije, en los videos, pues no los vamos aquí a ver, pero sí es obligación de ustedes, pues, ir relacionando e ir haciendo, pues, una diferenciación dentro de lo que es propiamente el sentido de lo que es la ciencia. En este video ustedes van a encontrar una serie de situaciones en donde podríamos darle explicación a lo que es la ciencia, cómo se llega a ella, en qué sentido y complejidad se puede percibir, etcétera, etcétera. Ahora, ese es el primer paso para poder conseguir lo que nosotros veníamos hablando a través de lo que es el conocer, lo que es el conocimiento, de lo que es el saber, hasta llegar a lo que es racionalmente ya la ciencia propiamente dicha. Ahora, ¿cómo adquirimos ese conocimiento? Bueno, es importante ver que existen diferentes formas y maneras para poder adquirirlo, pero también diferentes formas y maneras para poder explicarlo. Porque si ustedes sí se fijan, existen diferentes escuelas o diferentes criterios que nos permiten determinar si nosotros hacemos ciencia o si hacemos ciencias, ¿verdad? Y que a través de él podíamos llegar a lo que es propiamente la integración superior del conocimiento. ¿Qué significa eso? Que existen diferentes propuestas que nos permiten decir cómo podemos entender el conocimiento a través de esas propuestas o esas escuelas filosóficas. Aquí las más comunes son estas. Miren, está el concordismo, está la multidisciplinariedad, está la interdisciplinariedad y está la transdisciplinariedad. Las explicaciones de cada uno de estos elementos están en este video. Aquí se explica la necesidad del pensamiento complejo y las propuestas que describimos precisamente ahí. Vaya, hablemos del concordismo. Ustedes saben de que siempre, de alguna manera, a través de la edad antigua, como vimos en el video que explicamos el día de ayer, a través de la edad media, después pasamos a la edad contemporánea y a la edad moderna, en cada una de ellas siempre está la relación que existe entre la ciencia y la fe. El concordismo es una forma de poder tratar de unir precisamente la explicación de ciertos hechos que están planteados dentro de la fe junto con la ciencia. También existe otra escuela que se llama el colectivismo, que es otra forma de poder lograr asimilar lo que es el conocimiento. Eso es el concordismo. Les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes de repente hace como unos 5 o 6 años escucharon una investigación que se dio en el Mar Muerto, ¿verdad? Y dentro de esa investigación surgió la idea de poder encontrar vestigios de lo que en un entonces sucedió precisamente en el texto bíblico dentro de lo que fue antes del Éxodo. ¿Se recuerdan que fue dentro de la explicación del Génesis, donde se da la liberación del pueblo de Israel precisamente a manos de Egipto, de los egipcios, perdón, y se parte precisamente a través de este mar. Y hay una investigación seria, ¿verdad?, en donde se utiliza el concordismo como una forma de integrar ese conocimiento con la realidad científica que vemos actualmente. Ojo, hay cosas que dentro de la fe no se pueden tratar dentro de aspectos científicos, ¿verdad? Eso sí es muy claro porque muchas veces, a veces tratamos de explicar cosas, vaya, dentro de la misma ciencia médica, dentro de las otras ciencias del conocimiento, que la fe, ¿verdad?, tal vez no le puede dar un sentido lógico, ¿verdad?, para poderlo explicar. Entonces, ahí es donde partimos y tratamos de integrar el conocimiento de esta manera. El concordismo es uno de ellos, ¿verdad? Ojo, también aparece más adelante lo que es la multidisciplinariedad.
esa es otra forma de poder buscarle respuesta a las cosas. Porque mire, pasa una cosa, joven. En aquellos tiempos, los filósofos lo que trataron de hacer es que para darle respuesta a los fenómenos, entonces para ello utilizaban la ciencia. El problema que muchas veces a través de una ciencia no podían resolver el problema o no podían darle respuesta a esa explicación de ese determinado fenómeno. Entonces, ellos vieron que era necesario integrar las diferentes ciencias. Entonces ya aparece un concepto más complejo del conocimiento. ¿Qué significa? Que ahora para poder resolver los problemas, para poder darle respuesta a las necesidades del ser humano, era necesario integrar otras ciencias entre sí. Entonces aparece la multidisciplinariedad. ¿En qué consiste la multidisciplinariedad? Les voy a hacer aquí un dibujito así a mano alzada. Imagínense que esto es una ciencia, esto es otra ciencia y esta es otra ciencia. Entonces queremos resolver este fenómeno que está acá, que es este triangulito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona la multidisciplinariedad? Para darle respuesta a este fenómeno, muchas veces no podemos utilizar una sola ciencia. Es necesario utilizar otra y hasta 3 ciencias distintas. El problema que a veces se da es que utilizamos estas 3 ciencias de cierta manera que nos permita darle respuesta al fenómeno en cuestión que está acá. Pero ojo, ¿qué pasa cuando de repente tratamos de mezclarlas? Pero en este sentido, cuando hablamos de multidisciplinaridad, no mezclamos las ciencias, sino que aquí cada ciencia se respeta en cuanto a sus principios, en cuanto a su método, en cuanto a su objeto y en cuanto a su fin, ¿verdad? Cada ciencia tiene muy bien definido cada uno de esos aspectos, ¿verdad? Entonces, es así como de esta manera las 3 ciencias ayudan a resolver este fenómeno en cuestión. Vaya, imagínense que de repente se nos presenta un problema laboral en una empresa maquiladora que de repente tiene que ver con la productividad, ¿verdad? Y que está afectando desde el punto de vista del término del estrés laboral. Bueno, aquí tenemos por un lado una ciencia que se llama la psicología. Aquí tenemos por otro lado otra ciencia que se llama la sociología. Y aquí tenemos por otro lado otra ciencia que se llama el derecho. Entonces, ¿qué pasa? Las 3 funcionan como multidisciplinas. Por eso se llama multidisciplinariedad, porque son diferentes disciplinas que nos ayudan a resolver este fenómeno. De esta manera funciona la multidisciplinariedad. Ahora, veamos la interdisciplinariedad, que a diferencia de la segunda, aquí tenemos el fenómeno X. Para resolver ese fenómeno es necesario también otras ciencias. Pero aquí forzosamente se necesita, ¿verdad?, unirse. Aquí en este espacio se unen las ciencias y se crea una ciencia separada de esas. Vaya, normalmente se da entre 2, ¿verdad? Voy a hacerlo entre 2 porque casi siempre es entre 2 ciencias. Entonces, ¿qué pasa? En la interdisciplinariedad sí se mezclan las ciencias. Se mezcla el objeto, se mezcla el método y se mezcla el fin. Entonces aparecen nuevas ciencias. Entonces, estas nuevas ciencias alcanzan un nuevo significado y de esta manera pueden resolver este fenómeno. Entonces, ¿qué significa? De ahí surgen, por ejemplo, la sociolingüística. Vaya, ¿qué ciencias se unen ahí? Sociología y lingüística. La bioética. Se relacionan la biología y la ética. La físico-química. Ahí están los 2 términos. La electroquímica. La electricidad y la química. Entonces, esto nos permite crear una nueva disciplina del conocimiento para poder resolver, este fenómeno que tenemos aquí, ¿verdad? Así es como trabaja la interdisciplinariedad. Ahora veamos cómo trabaja la transdisciplinariedad.
Miren, aquí se da un fenómeno. Y el fenómeno que se da en relación a lo que es la transdisciplinariedad es que hay una situación. Lo que hoy es conocimiento, dentro de 10 años puede posiblemente ya no ser conocimiento. Les voy a poner un ejemplo. La norma generalmente me dice que durante cada década o cada 10 años, lo que nos servía de un 100%, ya un 30% ya no nos sirve. ¿Qué significa? Que se ha creado un nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las ciencias? Ya las ciencias rebasan todos aquellos aspectos que de repente, ubicados en el tiempo, ya no son exactamente iguales. Entonces es necesario ir más allá para tratar de resolver un problema en cuestión. Les voy a dar un ejemplo. No sé si ustedes se percataron hace aproximadamente unos 5 o 6 meses, a inicio del presente año, después de varias investigaciones y varias fotografías, hubo un estudiante de posgrado en los Estados Unidos que logró ya fotografiar por primera vez un hoyo negro. La situación es que, si ustedes se recuerdan, muchos se han preguntado, vaya, ¿quién fue el que generó las teorías en relación a esto que está ubicado dentro de la física cuántica para algunos casos? Era este señor que falleció recientemente, no fue en este año, creo que fue hace 2 años aproximadamente, quien se llamaba Stephen Hawking. Él en vida nunca ganó un premio Nobel. ¿Por qué? Porque sus teorías no se lograron comprobar. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, gracias a las fotografías que aquí tomó esta muchacha y que fue mediante un equipo interdisciplinar, logró tomar una infinidad de fotografías, claro, a miles y miles de años luz, y pudo por primera vez identificar un hoyo negro. Bueno, ¿eso qué permitió? Pues poder verificar las teorías que el mismo Stephen Hawking, y otros científicos de la misma rama, que fueron los que formularon esas teorías en referencia al caso concreto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, tal vez hace 5 años esto no lo teníamos. Hace 10 años mucho menos. Las primeras teorías sobre estos casos empezaron a aparecer aproximadamente desde hace 15, 20 años, pero no las podíamos comprobar. Entonces, ahí es cuando participa la transdisciplinariedad. ¿Qué es lo que hace la transdisciplinariedad? Bueno, cada día el ser humano quiere buscar respuestas. Y claro, para obtener esas respuestas, con los medios que tiene, son los que le posibilitan poder encontrar las diferentes teorías del conocimiento. Pero una teoría puede cambiar, el conocimiento puede cambiar. Entonces, es ahí donde surge la transdisciplinariedad, que es la que propone, mediante diferentes ciencias, poder llegar a un metaconocimiento. Ya cuando hablamos de la metaciencia, estamos hablando que ya la misma ciencia rebasa el sentido lógico del conocimiento actual. En otras palabras, ya dentro de 10 años, jóvenes, el conocimiento en relación a esta rama ya no va a ser el mismo, posiblemente vaya a cambiar. Entonces ahí es cuando se toca la transdisciplinariedad. Bueno, eso en cuanto a así una explicación más o menos sencilla para que pudiéramos entender cómo se hace la integración del conocimiento. Estas son las escuelas más conocidas: el concordismo, la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. En el video está muy bien explicadito, jóvenes. Tienen que tomar nota ahí de las definiciones para que ahí ustedes puedan entender qué es el concordismo, qué es la multidisciplinariedad, qué es la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Porque en la evaluación vamos a preguntar precisamente cada uno de esos ejemplos. Aquí, por ejemplo, desarrollamos un poquito la inter, porque es la más conocida, ¿verdad? La que más podemos poner en práctica. Mire, habla también de la multidisciplinaridad, porque recuerden que es con las que se relaciona. Recuerden de que en la multi hay varias ciencias también. En la inter hay varias ciencias. Pero ojo, en la multi se respetan mutuamente, unas con las otras, perdón. Mientras que en la inter no.
en la inter se fusiona y se crea una nueva ciencia del conocimiento, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda como para poder entender precisamente entre la multi y la interdisciplinaridad. Vaya, por ejemplo, en esta última imagen ya le habla de la diferencia clara que existe entre ambas. Mire, la multidisciplinaridad se diferencia claramente de la interdisciplinaridad debido a la relación que comparten las disciplinas. La multidisciplinaridad es más que todo una cooperación, ¿verdad? Cooperación mutua y acumulativa entre las ciencias. Pero en la inter no, hay una mezcla de prácticas y suposiciones de disciplinas implicadas. Y en la interdisciplinaridad hay un mayor grado de integración de las disciplinas. Entonces, ahí es cuando diferenciamos entre la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad. Bueno, más adelante, jóvenes, vamos a poder ver también otro material. Ojo aquí, jóvenes, en la clasificación de la ciencia. Miren, para poder entender cómo entendemos precisamente la ciencia, es necesario poderlas clasificar. Aquí aparecen varias clasificaciones. Vaya, por ejemplo, ahí se mencionan las primeras clasificaciones que nosotros podemos entender. Vaya, una de las más conocidas es la de la clasificación aristotélica, donde Aristóteles logró diferenciar entre diferentes tipos de ciencias. Entonces, él en la Edad Antigua la separó en tres. Me recuerdo que era la praxis, la teoría y la poiesis, ¿verdad? La praxis era lo que hoy llamábamos ciencias sociales. La teoría era lo que hoy llamamos las ciencias, ¿cómo se llaman? Las ciencias, no, las fácticas y empíricas son las ciencias sociales. Estas eran las ciencias formales, ¿verdad? Y después hablaba de la poiesis, que era una ciencia ya propiamente dentro de lo que era el arte, dentro de lo que eran los aspectos artísticos, porque recuerden que eso en aquel entonces se respetaba mucho, ¿verdad? La escultura, la pintura, la retórica, la ética, etcétera, eran ciencias que están ubicadas dentro de esta clasificación. Pero aquí aparecen los tres elementos de los que le hablé anteriormente. Miren, esta es pregunta de examen. ¿Cuáles son aquellos elementos que nos permiten diferenciar una ciencia de otra? Hay tres elementos. La primera es el objeto. Toda ciencia tiene un objeto. La segunda es el método. Toda ciencia tiene un método. Y la tercera es el fin de la ciencia. Toda ciencia tiene un fin. En el caso del derecho, si ustedes se recuerdan, hay una actividad y hay una tarea en donde ustedes tienen que responder una pregunta que dice, ¿por qué la ciencia del derecho es una ciencia? Entonces, para eso tienen que ver un material que ahí está de forma descargable. Es un archivo descargable, que ese también viene en el examen. Ustedes tienen que ahí aprender a determinar cómo llegamos al objeto. ¿Cuál es el objeto del derecho? Regular los comportamientos sociales que sirven para resolver los diferentes problemas que se presentan en la sociedad y de esa manera, pues, en un momento histórico determinado, para poder resolver esos problemas. Oiga, muy bien. Ahora, aquí hay un problema también, porque el problema de por qué algunos piensan que el derecho no es ciencia es que si ustedes sí se fijan, a diferencia de otras ciencias, para poder resolver dichos problemas, primero tenemos que crear la norma y posteriormente aplicar la norma al caso concreto, ¿sí o no? Pero en las ciencias, en el resto de las ciencias, no. En el resto de las ciencias, por ejemplo, las ciencias naturales, ¿cuál es su objeto? Bueno, ver la naturaleza. El objeto es precisamente cómo en función de la naturaleza y la relación que existe precisamente, ¿verdad? Con cada una de las cosas, tanto entre los animales, las plantas, etcétera. ¿Cuál es el método? Principalmente es la observación. ¿Y cuál es el fin? Bueno, constituirse como tal en el sentido de poder cumplir para efecto y poder entender a las ciencias naturales como las ciencias de la naturaleza, como también del ser humano. Porque recuerden que dentro de ellas podemos verlos tanto desde el punto de vista de la ciencia natural como posteriormente de una ciencia social, que es otra clasificación de las ciencias. Ahí se menciona
esos tres elementos, ¿verdad? El método del derecho es la interpretación jurídica. Y el fin del derecho son las fuentes formales que la integran. ¿Cuáles son las fuentes formales que integran al derecho? La fuente principal es la ley. Y las fuentes subsidiarias, ahí mencionamos algunas dentro del material. Por ejemplo, los principios generales del derecho es una fuente subsidiaria. La costumbre, de la costumbre surge la jurisprudencia, también está el negocio jurídico y está también la analogía, que son fuentes subsidiarias del derecho, que vienen a constituir una fuente formal, siempre y cuando si son rescatadas por la misma ley. Si en la ley no me dice que yo puedo solventar un problema a partir de una fuente subsidiaria, por ejemplo, puedo solventar algo o un requerimiento jurídico aquí en Honduras a través de la costumbre. Sí, pero siempre y cuando lo diga o lo establezca en la ley. Si no, la costumbre no constituye ley, ¿verdad? Y el método, pues para poder resolver los problemas jurídicos que se nos presentan, forzosamente tenemos que ver y aplicar precisamente la interpretación jurídica. Si no, entonces los jueces, ¿cómo van a dictar justicia? ¿Cómo van a poder determinar cuáles fueron los conceptos, ¿verdad?, jurídicos en los cuales se basa precisamente su sentencia, ¿verdad? ¿Cómo van a determinar qué norma es la que van a aplicar? Eso se hace a través de la interpretación jurídica. Entonces, mis estimados, en este sentido es como nosotros podemos llegar a lo que es propiamente la clasificación de la ciencia. Esos son los tres elementos. Ustedes van a tener que profundizar en el material que yo les mencioné para poder dar respuesta a esa actividad. Y finalmente aparece la clasificación que es la más aceptada ahorita, que es esta, miren, que es la de Carl Gustav Hempel, que define a las ciencias en dos, ciencias formales y las ciencias fácticas o empíricas. Las formales tenemos, por ejemplo, la lógica, la matemática. En las fácticas empíricas están las naturales, están las sociales. En las naturales, la física, la química, la astronomía, la biología, entre otras. Y en las sociales, sociología, historia, psicología, antropología, economía. Solo para mencionar algunas. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que generalmente tenemos en cuanto a las ciencias formales y a las ciencias fácticas o empíricas? Estas son, miren. En cuanto a su formación, tenemos que en la ciencia formal está la lógica, la aritmética y la matemática. Mientras que en la parte formada de las ciencias fácticas o empíricas tenemos a la psicología, la historia, la geología, la zoología, la física. Ojo, pero aquí también ubicamos a lo que es el derecho, porque recuerden que es una ciencia social. La fuente es el razonamiento en la ciencia formal. En las ciencias fácticas no, es la experiencia. Porque recuerden que como su palabra lo dice, es empírica. Se ve y se basa en hechos que se miran ¿dónde? En la realidad. En caso del objeto, aquí son objetos ideales. ¿Por qué? Porque no los podemos ver en la realidad. Por ejemplo, los números que son objetos ideales, solamente los tenemos en la mente. Ahora, las ciencias fácticas, forzosamente, tenemos que ver objetos reales. ¿Por qué? Porque vemos los hechos y vemos los fenómenos temporales. En cuanto a los enunciados, es la relación de signos sin referentes reales. Mientras que en las fácticas hacemos relación entre signos, pero referentes reales, ¿verdad? Porque siempre hay simbolismos en los cuales tenemos que ponerlos, tenemos que poderlos ver o evidenciar. En el modo de verificación es la demostración. Aquí es la observación y la experimentación. Y en cuanto al criterio de verdad, aquí está la coherencia entre las proposiciones. Mientras que en las ciencias fácticas, son ya las proposiciones y estados aplicados a la realidad misma. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si alguien más tiene alguna duda, si puede ser de esta clase o de la actividad propiamente dicha. Sería bueno aprovechar este término. De igual manera, siempre les voy a dejar como tarea que sigan viendo el resto de la lección para que la próxima semana podamos ya poder pasar a la siguiente clase y de esa manera, pues, empezar ya las actividades de la clase número 2, porque recuerden que de igual manera hay dos actividades también ahí, ¿verdad? Entonces, perdón, hay una actividad. Entonces, eso para ir avanzando dentro de lo que es el contenido de las actividades. ¿Tienen preguntas, jóvenes?
Estamos bien, yo creo que estamos bien, abogado. Abogado, entonces todo esto que hemos visto solo es la primera clase, abogado. Sí, sí, sí. Es la clase número 1. Abogado, esta clase también la va a enviar al chat, así grabada. Sí, sí, sí. Sí, Ok. siempre, por eso siempre al principio la grabamos para que así ustedes la puedan estar viendo. Aquí ya llegamos a esta parte de la clasificación. Hay algunos compañeros que ya me han empezado a compartir, por ejemplo, algunos trabajos. Y aquí yo quiero compartirles algo. Eso como para poderlos ver un poquito en un comienzo. Aquí tenemos un grupo de discusión. Ya si ya están conformados los grupos, ya pueden ir trabajando en esta actividad. Yo aquí les voy a explicar algo. Para poder entender esto, es necesario leer este contenido, ¿verdad? Porque aquí, ¿por qué decimos que vamos a discutir un caso? ¿Cuál es el caso? El caso es responder esta pregunta. ¿Por qué el derecho es una ciencia? Yo les decía, para algunos no es una ciencia, ¿verdad? Aunque no lo crean, todavía en estos tiempos muchos piensan que el derecho no es ciencia. ¿Por qué? Porque nosotros creamos el derecho, la norma ahí están las leyes, están los códigos, pero ¿cuándo se pone en práctica el derecho? Hasta que sucede el hecho concreto. Por eso muchos creen que no es una ciencia, porque primero tenemos que crear la norma para nosotros después, posteriormente, aplicar la norma a ese caso concreto. Entonces, y para muchos la ciencia no funciona así, ¿me entienden? La ciencia funciona de otra manera. Pero ojo, por eso ustedes tienen que darle la explicación. ¿Por qué? Porque en el video que habíamos explicado ahorita, el último video, dijimos que habían 3 elementos que podían diferenciar a la ciencia: objeto, método y fin. En las ciencias jurídicas dijimos, ¿cuál es el objeto? Regular los comportamientos sociales en una sociedad en un momento histórico determinado. ¿Cuál es el método? La interpretación jurídica. ¿Y cuál es el fin? Las fuentes formales del derecho. En este caso es la fuente principal, que es la ley, y por otro lado las fuentes subsidiarias. Pero ojo, ¿cómo vamos a saber explicar esto? Para eso es necesario descargar este material que aparece aquí, miren. Este materialcito que está aquí. Está en la dirección grande. No se las cambié precisamente por eso. Porque aquí lo principal es cumplir con el requerimiento que aparece acá. Si ustedes cumplen con los requerimientos y los requisitos que están en esta tarea, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Miren, ahí dice muy bien, se va a trabajar en grupos. Ya hablamos de los integrantes, ¿verdad? Hay que descargar este material. Este material que aparece aquí es el material que debe de ir mencionado como principal bibliografía. Porque recuerden que además tienen que ir otras referencias, ¿verdad? Que se mencionan acá, miren, que están más acá. Si ustedes se fijan, tiene que tener una portada, una introducción, un contenido, que el contenido es la respuesta a la pregunta, las conclusiones y una bibliografía, ¿verdad? Y debe de incorporar como mínimo 3 referencias bibliográficas. Ahí, ¿dónde van a ir incorporadas? Van a ir incorporadas de acuerdo a las normas APA. ¿Cómo las vamos a citar? Ustedes ingresen ahí y ahí ustedes van a encontrar un video y 3 manuales. Los 3 manuales son para gustos y colores. Hay 3 manuales. Hay uno sencillo, hay uno intermedio y hay uno un poquito más complicado. Pueden leer cualquiera de los 3 y ustedes más o menos dejarse ver cómo es que funcionan las normas para la aplicación de las referencias bibliográficas. Porque eso más que todo nos vamos a centrar en este primer trabajo, ¿verdad? Aquí ya le dice que como mínimo debe de ser 2 páginas y máximo de 3 páginas. Si se pasa en una página más, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? De antemano se lo digo. Pero ojo, esto solo en el contenido, sin incluir la portada, la introducción, las conclusiones y el resto de cosas, ¿verdad? Tiene que ser en fuente Arial 12 y a espacio sencillo. Tomen en cuenta esto, porque estos requerimientos que aquí están, desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, bueno, aquí debería de ser 7, deben de cumplirse tal como está ahí. ¿Para qué? Eso nos va a servir como
como una rúbrica de revisión del trabajo. Si cumplieron con todos estos requerimientos, entonces el trabajo va a estar bien hecho. ¿Cómo tiene que entregarlo el coordinador o el relator en su defecto? Este es el ejemplo. Miren, primero se pone el apellido, se pone un guión bajo, perdón, el primer nombre y el segundo nombre. Se pone de casos 1. El punto doc no, porque recuerden que eso lo da en Word. Si lo van a entregar en PDF, es punto PDF, ¿verdad? No importa, pueden entregarlo en ambos formatos, ¿verdad? Por eso dice aquí, mire, apellido, nombre, de casos 1.doc. Y aquí ya les digo, ¿verdad? La fecha tope, que hasta ahorita la fecha tope es el miércoles 23 de septiembre. Vamos a ir viendo cómo se están constituyendo los grupos. Yo mañana voy a preguntar, ya los empecé a confeccionar dentro de la plataforma y vamos a ver quiénes son los que están quedando fuera para que quienes estén ahorita por fuera, con ellos vamos a conformar los grupos que hacen falta, ¿verdad? Para que de esa manera no se queden por fuera ninguno de ustedes, ¿verdad? Esta es la actividad, jóvenes, ¿verdad? Traten en lo posible de cumplir con los requerimientos y de esta manera, pues ustedes puedan hacer sus entregas. Miren, aquí bien le dice cuánto es el tiempo que resta para poder entregar y aquí, pues en su caso, es cuando ya me toca calificar. Eso lo hago generalmente cuando ya lo reviso por grupo, vemos que cada uno de los grupos ha descargado el archivo descargable y de esa manera, pues ustedes puedan compartir y puedan culminar con buen suceso lo que es la actividad. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes. Abogado, disculpe. Abogado, Perdone, Dígame, Merlin. la fecha usted le había ampliado para el lunes 28. Por favor, confírmeme. Ok, yo les ¿Este trabajo? yo les había dicho que íbamos a ampliar el plazo, ¿verdad? Ahora, no habíamos dispuesto propiamente una fecha. Sí les había propuesto como fecha posible de entrega la próxima semana, ¿verdad? Hasta ahorita, pues, es el 17. El 25 es el próximo viernes. Y yo les había dado como fecha probable de entrega el lunes 28. Entonces, todavía ahí está la fecha propuesta. Ojo, ¿verdad? Que es el 23. Sí la vamos a modificar y la vamos a ampliar, pero también vamos a ver cómo vamos avanzando con la actividad, ¿verdad? Y de ahí va a depender, pero sí le vamos a hacer una ampliación para que así ustedes puedan trabajar más tranquilamente, ¿ok? Michael. No, abogado, la misma consulta le iba a hacer. Ok. La ampliación. Sí, sí. Gracias. Ya todos tienen grupo, todos los que están presentes en ahorita en la videoconferencia, o faltan algunos que todavía tienen grupo. Bueno, me imagino que todos tienen grupos, porque si no me responden, ¿verdad? Ojalá que así sea, ¿verdad? Porque recuerden que esta actividad es grupal, ¿verdad? Pero sí, yo voy a modificar la fecha de entrega precisamente este fin de semana, ¿verdad? Y ahí les voy a disponer la fecha de entrega. Pero de igual manera no hay que, como quien dice, dormirse en los laureles. Hay que tratar de ir trabajando, ¿verdad? Y ir avanzando, ¿verdad? Las entregas de esos trabajos. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos por el día de hoy jueves. Nos miraríamos, si Dios lo permite, el próximo lunes, ¿verdad? En otra videoconferencia. Les recomiendo aprovechar este fin de semana. Yo siempre estén pendientes del chat por cualquier requerimiento, cualquier duda que tengamos o cualquier duda que ustedes tengan. De igual manera, ustedes me la pueden hacer sin ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, vamos a estar pendientes de eso. Abogado. Dígame, Yareli. Yo tenía una consulta. ¿La clase la vamos a tener absolutamente toda la semana? No, la otra semana solamente la vamos a tener el día lunes, el día martes y el día jueves. Ok, perfecto. Gracias. ¿Verdad? Disculpe. Vaya, pues ahí estén pendientes. Recuerden Disculpe. que... Sí, dígame, Andy.
las grabaciones de esta conferencia, ¿dónde quedan guardadas? Normalmente la comparto en el chat y además de compartirlas en el chat, al día siguiente yo las guardo en la plataforma, en la parte de novedades. Ok, gracias. Bueno, ahorita, por ejemplo, ya están subidas las primeras 2 videoconferencias, ¿verdad? De la semana pasada y la del día de ayer. Ya esta, pues, se la grabo el día de mañana, ¿verdad? Entonces, pero trato lo posible de podérselas compartir, si no es hoy por la noche, mañana en el transcurso del día, ¿verdad? Gracias, abogado. Vaya, pues. Bueno, no sé si alguien más tiene otra duda o estamos ya bien claros en todo lo que hemos visto hasta ahorita. ¿No? Bueno, entonces siempre estamos a la orden, jóvenes. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite, y que pasen un feliz fin de semana, ¿verdad? Estamos en contacto y ahí estamos siempre a la orden, ¿ok? Gracias, Igual, abogado. abogado. Gracias, abogado. Feliz noche, Bueno, abogado. abogado, pase buenas tardes. Vaya, buenas noches, hasta luego. Gracias, igualmente.